Bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. Hace más de 5.000 años, cuando Europa estaba cubierta por pequeños poblados agrícolas y las grandes civilizaciones del Mediterráneo aún no existían, una extensa llanura situada en Oriente Próximo comenzó a cambiar el destino de la humanidad. Allí no surgió únicamente una ciudad, no nació solo un reino. En aquella tierra aparecieron algunas de las ideas que todavía hoy sostienen nuestra civilización: la escritura, las primeras leyes, los impuestos, la administración, el comercio a gran escala y las primeras grandes ciudades. Los griegos llamaron a esta región Mesopotamia, un nombre que significa literalmente tierra o la tierra entre dos ríos, o la tierra entre ríos. La tierra entre ríos sería lo correcto. Un territorio moldeado durante miles de años por dos gigantes de Oriente Próximo, el Tigris y el Éufrates. Sin embargo, la historia de Mesopotamia no comienza con Babilonia, ni con Hammurabi, ni siquiera con Uruk, como hablamos en el otro vídeo, el vídeo de la semana pasada. Hablamos de Uruk. Todo esto comienza mucho antes. Empieza cuando la propia naturaleza creó uno de los paisajes más extraordinarios del planeta. Hoy viajaremos miles de años al pasado para descubrir por qué esta región terminó convirtiéndose en la auténtica cuna de la civilización. Quedarse con estas palabras: cuna de la civilización. La tierra entre dos ríos. Cuando observamos un mapa de Oriente Próximo, resulta fácil comprender el origen del nombre. Mesopotamia se extiende entre dos grandes ríos que nacen en las montañas del este de Anatolia, en la actual Turquía. Al oeste discurre el Éufrates, un río de aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud. Al este corre el Tigris, más corto, con unos 1.850 kilómetros, pero mucho más rápido y caudaloso. Ambos recorren cientos de kilómetros atravesando Siria e Irak antes de unirse y desembocar en el Golfo Pérsico. Sin embargo, hace 7.000 años el paisaje era muy diferente. La costa del Golfo se encontraba mucho más al norte. Los ríos todavía estaban formando lentamente la inmensa llanura aluvial que conocemos hoy. Durante miles de años arrastraron millones de toneladas de arena, limo y arcilla desde las montañas. Cada inundación dejaba una nueva capa de sedimentos, año tras año, siglo tras siglo y milenio tras milenio. Así nació uno de los suelos más fértiles del planeta. Pero aquella fertilidad escondía un enorme problema. Las lluvias eran extremadamente escasas. En gran parte del sur de Mesopotamia apenas caían entre 100 y 200 milímetros, mejor dicho,
En gran parte del sur de Mesopotamia apenas caían entre 100 y 200 milímetros de lluvia al año. Era una cantidad insuficiente para mantener una agricultura estable. Sin los ríos, aquella inmensa llanura habría sido poco más que un desierto. Toda la vida dependía del agua. El regalo y la amenaza. A diferencia del río Nilo, cuyas crecidas eran relativamente regulares, el Tigris y el Éufrates eran imprevisibles. Podían inundar enormes extensiones de terreno, o podían traer muy poca agua. En ocasiones destruían cosechas enteras. En otras dejaban los campos completamente secos. La naturaleza imponía un desafío constante. Las primeras comunidades comprendieron pronto que sobrevivir exigía trabajar en conjunto. Construyeron diques, excavaron canales, abrieron acequias, controlaron pequeñas compuertas, aprendieron a repartir el agua entre cientos de parcelas. Cada canal necesitaba mantenimiento. Cada inundación obligaba a reparar diques. Cada sequía requería nuevas soluciones. Aquellas tareas ya no podían ser realizadas por una sola familia. Era necesario una organización cada vez más compleja. Durante mucho tiempo algunos historiadores pensaron que precisamente esta necesidad dio origen al Estado. Hoy sabemos que la realidad fue más compleja. La arqueología moderna considera que la aparición de las primeras ciudades respondió a múltiples factores: el crecimiento de la población, el comercio, la especialización artesanal, la religión y, por supuesto, la gestión del agua. Lo que sí parece indiscutible es que sin aquellos dos ríos nunca habría existido la Mesopotamia que conocemos. Un país sin piedra. Hay un aspecto de Mesopotamia que suele sorprender. Era una tierra extraordinariamente fértil, pero carecía de muchos recursos esenciales. No había grandes bosques, la piedra era escasa, el cobre prácticamente no existía, tampoco el estaño necesario para fabricar bronce, ni oro, ni plata en abundancia. Los habitantes tuvieron que adaptarse. Las casas comenzaron a construirse con ladrillos de adobe secados al sol. Los grandes templos también, incluso los palacios. El barro se convirtió en el material con el que levantaron una civilización. Pero esa escasez también obligó a mirar más allá del horizonte. Desde Anatolia llegaban metales. Del actual Líbano se importaba madera de cedro. Desde Omán llegaba cobre. El lápiz lazuli viajaba miles de kilómetros desde Afganistán. Mesopotamia se convirtió en el centro de una inmensa red comercial internacional mucho antes de que existiera Grecia o Roma. Las caravanas cruzaban desiertos, los barcos remontaban el Golfo Pérsico. Los mercaderes conectaban pueblos separados por miles de kilómetros. La escasez terminó impulsando el comercio.
y el comercio impulsó la riqueza. Os dije que la semana pasada había hablado de Uruk y este vídeo es antes. Tendría que haberlo hecho antes de Uruk. Por eso digo antes de Uruk. Aunque Uruk suele recibir el título de primera gran ciudad del mundo, la historia comenzó mucho antes. Durante miles de años pequeños poblados fueron extendiéndose por la región. Entre las culturas más antiguas destacan Asuna, Samarra y Alaf. Asuna, Samarra y Alaf. Cada una aportó nuevos conocimientos agrícolas, nuevas técnicas cerámicas y forma cada vez más compleja de organización. Pero sería la cultura de Ubaid, desarrollada aproximadamente entre el 6500 y el 3800 a.C., la que marcaría un antes y un después. Sus aldeas comenzaron a crecer, los templos adquirieron una importancia cada vez mayor, los canales se multiplicaron, el comercio se intensificó, los artesanos empezaron a especializarse. Por primera vez aparecieron comunidades capaces de coordinar el trabajo de cientos de personas. Aquellas aldeas todavía no eran ciudades, pero ya estaban sentando las bases de algo completamente nuevo. Los arqueólogos consideran que durante el periodo de Ubaid comenzó la transformación, que acabaría dando lugar a las primeras sociedades urbanas. Y de todas aquellas aldeas, una terminaría destacando sobre las demás, y su nombre era Uruk, que repito, hablamos la semana pasada de ello, de Uruk. Allí, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, el crecimiento demográfico, la administración de los templos, el comercio y la innovación tecnológica confluyeron de una manera sin precedentes. Uruk no apareció de la nada. Por eso quería hacer este vídeo, porque no quería hablar de Uruk sin hablar de todas estas cosas. Uruk no apareció de la nada, fue el resultado de miles de años de evolución. La culminación de un largo proceso iniciado mucho antes, cuando los primeros agricultores aprendieron a dominar el agua de los dos grandes ríos. Repito que este vídeo es antes de Uruk, pero lo hice antes para centrar más al espectador en el tema, y ahora quiero insistir que este vídeo lo tenía que haber hecho antes de Uruk, pero lo voy a hacer después, claro está. Transición. Pero la historia de Mesopotamia no terminó con Uruk. Aquella primera gran ciudad abrió el camino a un mundo completamente nuevo. Tras ella surgieron decenas de ciudades-estado, poderosos reyes, los primeros imperios y algunas de las construcciones más impresionantes de la antigüedad. En otro vídeo viajaremos desde la ciudad de Sumeria hasta el esplendor de Babilonia. Descubriremos el código de Hammurabi. Conoceremos a Nabucodonosor. Es que este nombre siempre se me ha atragantado. Conoceremos a Nabucodonosor II y veremos por qué el nombre de Babilonia ha llegado hasta nuestros días como uno de los símbolos más poderosos de la historia de la humanidad, que desarrollaremos en próximos vídeos. El florecimiento de las ciudades sumerias Ur, Lagash y Nippur.
Sargón de Akkad y el primer imperio de la historia, la tercera dinastía de Ur, el ascenso de Babilonia, Hammurabi y su legado, Nabucodonosor II, la puerta de Instar y los jardines colgantes, explicando el debate historiográfico, la conquista persa y el legado permanente de Mesopotamia. ¿Qué os parece todas estas cosas? Espero que comentéis, comentar por favor. ¿Qué es lo que queréis saber? Porque si hablamos de los jardines colgantes, aquí hay un debate serio. Sí, señores y señores, hay un debate serio. Los jardines colgantes fue la maravilla que quizá nunca estuvo en Babilonia. Entre todas las maravillas atribuidas a la antigua Mesopotamia, ninguna ha despertado tanta fascinación entre los legendarios, me se atragantan las palabras porque quiero terminar rápido. Lo voy a decir bien. Entre todas las maravillas atribuidas a la antigua Mesopotamia, ninguna ha despertado tanta fascinación como los legendarios jardines colgantes de Babilonia. Durante más de 2000 años, viajeros, historiadores y artistas imaginaron un lugar extraordinario donde enormes árboles crecían sobre terrazas escalonadas, alimentados por un ingenioso sistema hidráulico que elevaba el agua desde el río Éufrates. Según la tradición clásica, estos jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, que gobernó Babilonia entre los años 605 y 562 a.C. Los autores griegos afirman que el monarca los había mandado levantar para su esposa, Amitis de Media, quien añoraba los verdes paisajes montañosos de su tierra natal. En medio de una inmensa llanura de barro y arena, el rey habría creado un oasis artificial repleto de árboles, flores y plantas exóticas. Las descripciones antiguas hablan de enormes terrazas sostenidas por bóvedas de ladrillo, cubiertas de tierra suficiente para plantar grandes árboles. El agua ascendía mediante complejos mecanismos hasta la parte superior, desde donde descendía por canales para regar toda la vegetación. Si esta descripción fuera exacta, los jardines colgantes representarían una de las mayores obras de ingeniería del mundo antiguo. Sin embargo, cuando la arqueología comenzó a excavar Babilonia a finales del siglo XIX y a principios del XX, apareció un problema inesperado. No existía ninguna prueba concluyente de que aquellos jardines hubieran estado realmente allí. Los arqueólogos descubrieron murallas, templos, palacios, la impresionante puerta de Instar, la vía procesional y miles de tablillas cuneiformes, pero no encontraron restos inequívocos de los famosos jardines. Bueno, aquí en Córdoba, cuando estaban el califato, sí había muchos jardines que eran alimentados desde el Guadalquivir mediante norias. Por eso creo que habría algo similar, pero no unos jardines tan enormes y colgantes, pero creo que habría algo similar. Yo estoy convencido de que habría algo similar. Si buscáis información de cómo elevaban los musulmanes del califato omeya el agua del Guadalquivir hasta los jardines que construyeron por toda la ciudad de Córdoba, podría
ser factible de que hubiera un tipo de jardín o hubiera algo que fuera regado mediante norias desde el río. El misterio se hizo aún mayor cuando los especialistas revisaron las propias inscripciones de Nabucodonosor II. Perdonad cuando pronuncio este nombre, que siempre meto la pata. El rey dejó centenares de textos en los que describió con orgullo sus grandes construcciones. Relató la restauración de templos, la ampliación de las murallas, la construcción de palacios y monumentales puertas de ladrillo vidriado. Sin embargo, en ninguno de estos documentos menciona unos jardines extraordinarios que, de haber existido, tal y como los describieron los autores clásicos, habrían sido una de las mayores obras de su reinado. Esta ausencia ha llevado a muchos investigadores a cuestionar la tradición. Una de las hipótesis más influyentes fue propuesta por la asirióloga británica Stephanie Daly, de Asiria, Olga, de la Universidad de Oxford. Tras décadas de estudio de las fuentes cuneiformes, sugirió que los jardines colgantes podían no haber estado en Babilonia, sino en Nínive, que también hablaremos de ella, la capital del imperio sirio, situada varios cientos de kilómetros al norte. ¿Cuántas cosas podemos hablar de la Mesopotamia o de Mesopotamia? Daly observó que el rey asirio Sennacherib, que reinó entre los años 704 y 681 a.C., sí describió en sus inscripciones unos jardines reales extraordinarios alimentados por avanzados sistemas hidráulicos. Además, durante su reinado se construyeron impresionantes acueductos, como el de Gerwán, capaces de transportar grandes cantidades de agua desde las montañas hasta la ciudad. Algunas de las descripciones antiguas encajan sorprendentemente. Perdonad, porque es que quiero ir con tanta rapidez que me se atragantan las palabras y se me va a hacer el vídeo demasiado largo, pero me tenéis que perdonar. Algunas de las descripciones antiguas encajan sorprendentemente bien con estas obras. ¿Significa eso que los jardines colgantes nunca existieron? La respuesta es más compleja. Es posible que existieran jardines monumentales en Babilonia, cuya apariencia fue exagerada con el paso de los siglos. También es posible que los escritores griegos confundieran tradiciones procedentes de Babilonia y Nínive. Incluso cabe la posibilidad de que varios jardines reales diferentes terminaran fusionándose en un único relato legendario. Lo cierto es que más de 2000 años después, los jardines colgantes siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Tal vez fueron una obra maestra levantada por Nabucodonosor II. Tal vez florecieron en los jardines de Sennacherib en Nínive. O quizá nunca existieron exactamente como lo imaginaron los autores de la antigüedad. Yo os digo lo que hacían los musulmanes en el Guadalquivir. Elevaban el agua cientos de metros para regar jardines en la mezquita y por toda la ciudad de Córdoba, de aquella antigua Córdoba. Y bueno, hoy vamos a terminar el vídeo aquí.
tal vez florecieron en los jardines de Sanagrif en Nínive, he dicho, o quizá nunca existieron exactamente como lo imaginaron los autores de la antigüedad. Y sea cual sea la respuesta, su leyenda ha sobrevivido al paso del tiempo y continúa simbolizando el extraordinario ingenio de las civilizaciones mesopotámicas, capaces de transformar una tierra de barro, que es lo importante, capaces de transformar una tierra de barro, ríos e inundaciones, en el escenario de algunas de las obras más admiradas de la historia. Y seguiremos hablando de esto, de Mesopotamia. Ya hemos hablado de Uruk. Perdonad por los errores al hablar. Quiero terminar muy rápido y de todas maneras el vídeo se me hace largo porque hay mucho que explicar. Y por supuesto, las fuentes y todo esto lo colgaré cuando pueda en mi blog, en viajeroeneltiempo.com. Y desde aquí os saludo a todos atentamente. Podéis comentar, si lo hacéis, hacerlo con respeto, porque automáticamente borraré los comentarios no respetuosos. Un saludo. También podéis suscribirse, claro está. Si habéis llegado hasta aquí o os ha gustado el vídeo, podéis suscribirse, por supuesto. Y también dar al like. Un saludo y que os vaya todo muy bien. Nos vemos el domingo, si no pasa nada.